No sé si te acordarás, pero hace poco más de 10 años, Madrid estuvo a punto de convertirse en el Las Vegas europeo. Porque Brandon Adelson, un empresario que ya era famoso por sus casinos en Las Vegas y Macao, tenía una visión. Los oligarcas europeos necesitaban un lugar donde relajarse y tomar una copa de champán mientras apostaban al rojo los 20.000 dólares que habían ganado en la última semana. Y en plena crisis económica, con España todavía convaleciente por no haber podido atraer Euro Disney, Adelson encontró su particular oasis. El desempleo disparado, la pobreza en ascenso y los impagos de hipotecas como tema principal de las comidas familiares fueron los ingredientes perfectos para que la propuesta de aquel empresario del vicio de crear 250.000 puestos de trabajo e invertir 50.000 millones de euros en la región cayera como un rayo de esperanza sobre los hogares madrileños. Pero, pensándolo bien, ¿era una oportunidad dorada para crear un cuarto de millón de empleos y atraer dinero a la región? ¿O era un chantaje a una nación convaleciente? Lo vemos. Vale, la verdad es que me ha quedado una intro bastante chula. Pero, ¿qué era Eurovegas? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues Eurovegas era un macroproyecto de casinos, hoteles de lujo y resorts. Adelson pretendía crear en Madrid un complejo de 12 hoteles, 6 casinos con más de 1.000 mesas de juego, 15.000 máquinas recreativas, 3 campos de golf y 9 teatros. El objetivo era crear un complejo vacacional por completo que girase en torno al juego. De esta manera se crearía por primera vez en Europa un enorme ecosistema a imagen y semejanza de Las Vegas que convertiría a Madrid en el referente en el ocio adulto de Europa. Los ricos europeos harían cola en barajas para entrar a los hoteles y salas de juego de Adelson. Pero esto era demasiado fácil para ser verdad. Adelson tenía una visión, pero también sabía que para maximizar el retorno de su inversión necesitaba que el gobierno le mimase. Y al fin y al cabo, la inversión que iba a realizar no era menor, y 50.000 millones de euros le dan a cualquiera un gran poder de negociación. Así, siendo consciente de la magnitud de su inversión y de lo que supondría para España en aquellos años de profunda depresión, articuló un libreto de exigencias. Beneficios fiscales. Adelson pretendía reducir la tributación del juego del 45% al 1%. Y esto, a priori, puede parecer una barbaridad, pero me parece hasta entendible. En no pocos países se han creado zonas económicas especiales en las que se reducen los impuestos para atraer inversión, y los resultados, en general, suelen ser positivos. Monopolización del sector. Y es que aquí es donde empezamos con lo fuerte. Exigían restringir la entrada de otros operadores al mercado. Es decir, pretendían que otros casinos, ni físicos ni online, pudiesen entrar a competir con el de Adelson en la región. Con esto, el Estado estaría participando de la actividad empresarial de Adelson, apostando por su inversión y blindándola por ley frente a otros potenciales competidores. En realidad esto no es algo nuevo. En no pocas ocasiones ha habido empresas directa o indirectamente públicas a las que se ha blindado de la competencia, como Renfe, por ejemplo. Y es que en realidad, sin meternos demasiado en este tema, este tipo de políticas suelen acabar afectando negativamente al consumidor. En el caso de Renfe, por ejemplo, vimos que en cuanto se liberalizó el sector, los precios bajaron significativamente, hasta un 43%, por ejemplo, en la ruta Madrid-Barcelona. Así que viendo este ejemplo, se ve claro que el blindaje hacia la competencia de Eurovegas habría permitido imponer condiciones peores a los consumidores. Pero en el mundo de los casinos, ¿esto cómo puede suceder? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de Las Vegas, desconociendo completamente la situación legal que lo rodea, pero reconociendo la importancia cultural que tiene este complejo, lo que han hecho, por ejemplo, es aumentar el número de ceros en la ruleta. Los ceros verdes lo que hacen es básicamente reducir la posibilidad que tengas de ganar. Es decir, que las ruletas normales tienen uno o como mucho dos ceros. En Las Vegas tienen tres. En nuestro caso, si Adelson hubiese decidido poner 7 ceros a las ruletas, los consumidores de la zona no habrían tenido otro casino en la zona al que ir. Y todo esto sin mencionar que me cuesta mucho ver la utilidad pública que justificaría la participación del Estado en este complejo. Desde un punto eminentemente moral y fuera de toda lógica económica, me parece una aberración el fomento del juego y la ludopatía desde las instituciones. Pero Adelson además pretendía otras modificaciones legales. Pretendía cambiar la ley antitabaco, flexibilizar la normativa laboral e incluso relajar la ley de blanqueo de capitales. Sí, habéis oído bien, la de blanqueo de capitales. Porque es que hoy por hoy, cuando alguien entra en la UE con más de 10.000 euros, debe declararlos. Pero Adelson, sabiendo el perfil de sus clientes y de dónde podía provenir ese capital, no le hacía gracia esa ley. Por suerte, Eurovegas no se llevó a cabo.
Por un lado, Soraya Sáenz de Santamaría, entonces portavoz del gobierno central, dijo que las exigencias de Adelson no eran aceptables. Por otro lado, Adelson esperaba que alrededor del 60% del proyecto fuese financiado por bancos españoles y europeos, que estos en realidad no veían con muy buenos ojos ni el proyecto ni las garantías que ofrecía el empresario. Y yo no sé cuál de estos factores tuvo más impacto en que al final Eurovegas no saliese a flote, pero lo que sí sé es que una buena parte de la clase política de la época veía con muy buenos ojos Eurovegas. Pero es que el planteamiento de la oposición también fue un tanto contradictorio. Por un lado, afirmaban que Eurovegas simbolizaba un modelo basado en la explotación y la corrupción y que no podíamos basar el crecimiento en casinos y trabajo precario. Pero por otro lado, lanzaron críticas a la incapacidad del gobierno de atraer Eurovegas a Madrid. Tomás Gómez, el entonces líder del PSOE madrileño, dijo por un lado que el gobierno había mentido a los españoles porque ya sabía que Eurovegas no acabaría viniendo a Madrid, y por otro lado también lanzó críticas a que se hubiese jugado con la necesidad y la esperanza de la gente. Y es que, citando a Joaquín Bosch, los intereses suelen ser un pegamento más adherente que la ideología. Podríamos pensar que desde una perspectiva liberal como la mía, Eurovegas podría ser visto como una oportunidad de prosperidad para la entonces deprimida región. Al fin y al cabo, yo siempre he defendido la inversión extranjera como fuente de progreso y no me opongo a la creación de zonas económicas especiales para dinamizar una economía. Pero en cambio, a mí me parece que Eurovegas era absolutamente contrario a las tesis del liberalismo económico y supondría más bien un ejemplo clásico del capitalismo de amiguetes que tanto daño ha hecho a España. Eurovegas no solo pretendía abusar de su posición de fuerza exigiendo condiciones especiales en materia fiscal y laboral, acabando así de facto con la competencia de otros hoteles y teatros de la zona, sino que además exigía que se limitase por ley la competencia de otros casinos físicos y online. Se trataría entonces de una especie de concesión administrativa en la que el Estado interviene en el sector del ocio nocturno y le adjudica la operación del mismo a un único empresario. Es decir, que en el caso en el que el gobierno hubiese aceptado las condiciones de Adelson, se estaría asociando con él para crear un monopolio artificial en el que Adelson se beneficiaría a través de operar su negocio de casinos y hoteles y el Estado a través de los gastos derivados de los viajeros que viniesen a visitar Eurovegas. Era un modelo similar al de Disneyland París, en el que los viajeros que van al parque aprovechan también para pasar unos días en la ciudad. La diferencia es que en este caso, en vez de montarte en montañas rusas decepcionantes, los viajeros se pasearían entre máquinas tragaperras y camareros disfrazados de mayordomos. Brandon Adelson quería aprovechar la depresión económica que atravesaba España y la necesidad que tenía de atraer capital extranjero para chantajear a un país forzándole a limitar por contrato su desarrollo futuro y vincularlo al suyo propio. Además, pretendía crear una especie de soberanía propia en la que las leyes españolas no aplicasen. Y ojo, con esto no estoy criticando para nada la inversión extranjera. Lo que critico es que el poder político pueda cambiar las reglas dependiendo de a quién le afecten. Es por todo esto que me parece que Eurovegas es un muy buen ejemplo del capitalismo de amiguetes que ha sufrido España, donde un empresario poderoso se alía con el poder político para crear relaciones que beneficien a ambas partes, pero perjudiquen a todos los demás. Así que, menos mal que Eurovegas no salió.